Bienvenidas y bienvenidos, amigos televidentes, a Pensamiento Crítico en Ecuador TV Noticias. El día de hoy en los dos bloques tendremos en el primer bloque a Fernando Buendía, sociólogo, asesor de la Asamblea Nacional, para hablar sobre las oportunidades y desafíos de la economía social y solidaria. A propósito que la Asamblea Nacional Legislativa del Ecuador el día de mañana estará organizando durante todo el día un encuentro interesante sobre la importancia de la economía social y solidaria. Y más aún, frente al shock externo que está viviendo el mundo y específicamente los países exportadores de recursos naturales, la economía social y solidaria recobra un rol tremendamente importante en la economía nacional y también en el desarrollo social, porque tiene que ver con inclusión ocupacional y movilidad social. Y en el segundo bloque tendremos al doctor Caupolicán Ochoa, abogado del presidente de la República, para hablar sobre las acciones en torno al caso Villavicencio Jiménez. Le doy la bienvenida a Fernando. Buen día. Fernando, qué gusto verlo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, el rol de la economía social y solidaria. La Asamblea Nacional, la Comisión de lo Económico, de Régimen Económico, ha visto conveniente realizar este encuentro el día de mañana, que va a durar todo el día. ¿Cuáles serían los retos entonces de la economía social y solidaria frente al desarrollo de un país? Fernando. Bueno, en el caso del Ecuador, la economía popular y solidaria representa el 50% del empleo. O sea, de todos los ecuatorianos, de cada 100, 50 están vinculados al sector artesanal, a la agricultura familiar, al trabajo no remunerado del hogar, al trabajo de cuenta propia y como ya lo ha señalado el Banco Central, solo el sector del trabajo no remunerado del hogar representa el 15,1% del Producto Interno Bruto, de manera que estamos hablando de un enorme segmento que además produce en base al aprovechamiento óptimo de los recursos internos del país, de los recursos naturales. Importa menos de lo que exporta, y esto con respecto de otros sectores que en cambio lo hacen al revés. Y además tiene una lógica redistributiva, es decir, el ingreso se localiza, se distribuye, se consume para generar una dinámica. En un momento de crisis internacional como el que el país está viviendo, es importante el fortalecimiento de este sector, que es el que garantiza la posibilidad de la generación y la estabilidad del empleo. Ahora, tú dices, Fernando, importa menos lo que exporta, pero tiene potencialidades de exportación también. El tema es el siguiente: la economía popular o social y solidaria, primero que yo recomendaría que le comiencen a cambiar el nombre. Economía popular y solidaria es estigmatizar. Sería economía social y solidaria. Pero la economía social y solidaria, aquí en el Ecuador se la está entendiendo como microfinanzas, es decir, tan solo como microcrédito. ¿Cómo poder llegar a hacer que las autoridades y quienes tengan que ver con políticas públicas comiencen a comprender que economía social y solidaria va mucho más allá de las microfinanzas? Bueno, la Constitución ecuatoriana es la que, digamos, visibiliza al sector de la economía popular y solidaria. Anteriormente estaba subsumida dentro de lo privado, pero por decir algo en el caso de la agricultura familiar, trabaja en forma sostenible desde el punto de vista ambiental, trabaja en forma de recuperar las semillas tradicionales porque no utiliza semillas importadas, no utiliza químicos, de manera que es económicamente mucho más estable, mucho más rentable, incluso genera mayor producto bruto respecto de la agricultura convencional. Es decir, si uno considera toda la cantidad de bienes, servicios que se generan en una finca diversificada, es superior al de la agricultura de monocultivo. Okay, pero vamos a lo siguiente, Fernando. El tema es el siguiente. A ver, para poder ser productivos, alcanzar altos índices de productividad y ser competitivos, no solamente en el mercado interno, sino también en el externo, necesitamos comenzar a tener que, primero, una capacitación dinámica a quienes componen la economía social solidaria. Dos, la capacidad de generar asociatividad para generar economía de escala. Y tres, tener adicionalmente mercados donde colocar el producto. Aquí viene algún tema, en lo que tiene que ver con el tema agrícola y que tiene que ver con desarrollo rural. Hace poco, este fin de semana, tuve la oportunidad de recorrer Tumbambiro, Chachimbiro, La Concepción, Salinas de la provincia de Imbabura, y estoy viendo que son pueblos que se están envejeciendo, porque los chicos están saliendo a buscar oportunidades de estudio, trabajo, etcétera, etcétera, y ya no regresan. Entonces, el desarrollo territorial, al amparo del concepto de regionalización, también tiene que soportar la economía social y solidaria.
Efectivamente. Y yo creo que es un estigma pensar que la economía solidaria es una economía menos competitiva o menos productiva. Hay que considerar cada forma de economía en sus condiciones para poder determinar su competitividad. Entonces, una economía que ofrece servicios ambientales, que ofrece productos diversificados, que genera empleo y que al final tiene unos resultados, es decir, si uno mira en una finca en Chachimbiro, ¿no?, la cantidad de productos, no solamente los que se comercializan, sino los que se autoconsumen, yo que sé, la utilización para la comida de los animales, de los desechos, el desarrollo forestal, etcétera, etcétera. Insisto, en los estudios, el producto bruto, lo global medido, es superior incluso al de la agricultura convencional de una finca que tiene monocultivo, porque se trabaja apoyado con la naturaleza. Esa es la diferencia. El tema es cómo masificar entonces esto y cómo trasladar a la región, a la territorialidad, Fernando. Entonces, efectivamente, el problema histórico ha sido de que la economía social y solidaria se ha insertado en todo el sistema en una condición subordinada al modelo dominante, es decir, para poner el ejemplo del maíz, que es clásico, anteriormente se vendía un quintal de maíz, el pequeño productor, 8 o 9 dólares, cuando el precio referencial estaba 16 dólares, o sea, 6 dólares de diferencia que se llevaba al intermediario y el comerciante. Entonces, la economía social y solidaria ha sido históricamente explotada y es producto de esa explotación que se ha mantenido sin posibilidades de capitalización, con tasas de reproducción deficientes, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario una política que la Constitución ordena a los diversos sectores del Estado para lograr una mayor equidad. El evento del día de mañana justamente se orienta a eso, a poder identificar todas las políticas que el Estado ha realizado, por ejemplo, en compra pública, todas las políticas que el Estado ha realizado en beneficios, preferencias, la generación, por ejemplo, de acceso al crédito a través de la Corporación Financiera Nacional, para poder apoyar a este sector y relacionarlo también con los cuellos de botella. O sea, que necesita sacar el SRI. ¿Cuellos de botella que serían cuáles? Por ejemplo, en el ámbito de los documentos habilitantes, que necesita estar registrado en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y a veces el registro demora demasiado, que necesita tener el SRI como organización de la economía solidaria y no hay un régimen simplificado para los sectores de la economía solidaria, que necesita sacar permiso sanitario y a veces eso se vuelve un trámite muy engorroso porque para sacar mermelada de mora o mermelada de guayaba, por cada mermelada hay que sacar un permiso sanitario. Y entonces todo esto dificulta las posibilidades de acceso de la economía solidaria a las oportunidades que se han generado, por ejemplo, en el sector de compra pública. Entonces se trata de generar un debate, una discusión que permita aproximar a los productores con las instituciones de manera que se genere un diálogo orientado a facilitar, a flexibilizar los mecanismos. Ahora, tú me hablas de compras públicas. Evidentemente el tema compras públicas es un gran incentivador de la economía social y solidaria y dinamiza la economía social y solidaria. Pero aquí lo que se trata también es de expandir, ¿no? Y estar en el sector privado, el sector particular, para que la gente también se acostumbre a consumir lo nuestro. Pero vamos en ese sentido, Fernando. ¿Cómo lograr encadenamientos productivos? Es decir, a ver, tenemos los actores de la economía social y solidaria y tenemos los grandes distribuidores. Uno, ¿cómo hacer y ponerlos en contacto? Dos, y tercero es, ¿cómo evitar el abuso en términos de imponer precios para comprarlos y la forma de pago? Porque también ahí se les va la mano. Bueno, efectivamente, en la historia ecuatoriana, los sectores comerciales han estado, digamos, acumulando sobre la base del aprovechamiento del sector productivo. Del que menos tiene, ¿ah? Y efectivamente se ha impuesto la lógica de la ley de la selva. Eso ha sido la historia económica del Ecuador. O sea, el cacao no es que vino de la ciudad, del sector, vino del campo y de los sectores de la agricultura familiar. En el caso del café, en el caso de muchos sectores de la economía, viven sobre la base del aprovechamiento de estos sectores, de manera que lo que se necesita es un orden que establezca mayor control en las relaciones de intercambio y mayor soporte, por ejemplo, en el ámbito financiero,
para poder lograr. En este sentido, debo decir que la Superintendencia del Control de Poder Mercado está haciendo un enorme trabajo. Por ejemplo, la resolución que ha establecido que hace que los supermercados del Ecuador tengan que colocar al menos el 15% de sus perchas con productos a favor de la economía solidaria. Eso ha sido un elemento muy importante. La misma normativa de la ley de compra pública, que obliga a que un porcentaje de la consumo del sector público tenga que hacerse en sectores de la economía popular y solidaria. Ahí hay un importante instrumento, porque el mercado es el que al final genera la demanda, la dinámica de apoyo. Pero eso, en cambio, se había atravesado por las limitaciones que existen en el ámbito, por ejemplo, de recursos habilitantes, de acceso al crédito. Pero no solamente, ya vamos a hablar del acceso al crédito, que es un tema también importante, no es solo eso para la economía social y solidaria, pero el tema es el siguiente, a veces por querer formalizar todo de una forma tan radical y tan estricta, no terminamos encareciendo la estructura de costos de quienes participan en una economía social y solidaria. Efectivamente, y quizás ahí está el problema. Digamos, la regulación es obligatoria, es necesaria para construir una economía que sea de sana, forma racional, ¿no? Pero exacto, tiene que haber un proceso, tiene que haber un acompañamiento y un apoyo. Yo sé, por ejemplo, en el ámbito del el servicio de rentas internas, resulta que el informal, el pequeño productor, tributaba en la misma forma que si fuese la Coca-Cola o el Banco Pichincha, es decir, como una persona natural que debía pagar 22-25% de impuesto y que tenía que seguir la misma tramitología que la otra institución. Entonces tenía que conseguirse un contador, tenía que tener declaraciones mensuales del impuesto al valor agregado, y todo eso dificulta las posibilidades. Muchísimos eso significa que no se ha entendido la lógica de la economía social solidaria. Casualmente, la lógica de una economía social solidaria es incorporar a estos sectores en la redistribución de los recursos que tenemos. Ahora, vamos al tema del financiamiento. El financiamiento, la banca comercial difícilmente se va a meter en estos temas. Por tanto, la banca pública es importante en este tema. El tema es el siguiente. Tenemos por un lado la Corporación Financiera Nacional, que tiene claramente su objetivo y que está avanzando muy bien, y tenemos al Banco Nacional de Fomento, que le quieren llamar Banco de Desarrollo Rural, no termina de nacer el nuevo banco, la nueva institucionalidad financiera. El tema es cómo poder acceder a financiamiento oportuno, asequible en términos de costo financiero, ¿verdad? Y que genera además acompañamiento en términos de capacitación. Bueno, el financiamiento es un cuello de botella del sector social y solidario, porque en el ámbito privado tiene que colocar garantías que a veces son, digamos, imposibles, 140% de garantías, y precisamente porque no tiene recursos es que necesita acceder al crédito. Y luego las tasas son tasas de riesgo, es decir, el sector privado dice, como usted puede tener dificultades en la gestión de su negocio, yo le castigo dándole una mayor tasa de interés. Entonces están sobre el 15, el 18, el 20%, lo que llaman ellos el microcrédito, y ahora todo lo han convertido además el sector privado en microcrédito. En el sector público el problema es que los volúmenes todavía son insuficientes y también la metodología es inapropiada. Y finalmente también existen trabas de carácter formal. Solo para poner un ejemplo, la Ley de Economía Popular y Solidaria crea una institución especializada para el sector social y solidario, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Pero ¿qué sucede? Que solo trabaja con sector formal. Es decir, si no está registrado en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no tiene posibilidad de acceso al crédito. Entonces, las cajas de ahorro, los bancos comunales, aquellos que están en el territorio, que están en las comunidades, que son instrumentos de apalancamiento financiero de las iniciativas productivas, no acceden sencillamente a estos sectores. La corporación no trabaja con el sector de cajas comunales, de cajas de ahorro, de sector asociativo. Entonces, es importante una mayor flexibilidad, una mayor apertura, es decir, entender que la regulación, el control, siendo importante, no es lo determinante, tiene que ser un elemento que ayude y que acompañe a un proceso de
fortalecimiento de las organizaciones del sector. Gracias, Fernando. Bueno, el día de mañana mañana 1 de abril, ¿cierto? Sí. Se va a realizar ya este encuentro en la Asamblea Nacional. ¿En qué salón es, Fernando? En el Salón José Mejía Lequerica. José Mejía Lequerica. ¿A qué horas? 8 de la mañana comienza. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sí. Intervendrán las principales autoridades vinculadas al tema, la Superintendente de Economía Popular y Solidaria, de Poder de Mercado, el Ministerio de Inclusión y Equidad Social, el MAGAB, la directora del SRI, la directora de ARCSA, de Salud Ambiental, de manera que vamos a tener información de primera mano y luego vamos a tener trabajo de mesas para poder identificar cuáles son los problemas, los cuellos de botella y lograr articulaciones que sean positivas para el sector. Tremendamente importante. Recuerden, amigos televidentes, lo que no se comunica no se conoce, lo que no se conoce no existe. El tema economía popular y solidaria, yo prefiero decirle social y solidaria, es tremendamente importante para el desarrollo del país.